Esto es lo importante, o sea, es que al final tantas veces le están disparando al blanco que al final Rocío Carrasco yo pienso que va a entrar en prisión. Otra cosa por la que no ha entrado, porque su hijo David Flores, pese a que sigue y continúa sin pagarle la pensión de alimentos, no ha querido volver a denunciar a su madre. Es que con todo lo que dice la gente de la violencia vicaria y que los hijos esto y que los hijos lo otro, los hijos, los dos, tanto Rocío Flores como David Flores han tenido en sus manos las llaves para meter a su madre en la cárcel y no lo han hecho, con todo lo que dice las fucsias que están manipulados por Antonio David. ¿Mm? Y mira, yo hace mucho tiempo, y ya veremos a ver lo que pasa con esto, pero yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que Fidel Albiac, el mayor sueño que tiene, o sea, el sueño húmedo que tiene, lo manifiesta además por las noches, es que Rocío Carrasco entrase en la cárcel. Vamos a ver, independientemente de que el que mueve la batuta de todo es él, la que firma todo es ella porque es imbécil. Entonces, ella es la que da la cara, ella es la que habla, ella es la que firma, ella es la que hace, ella es la que deshace. Y él está por la espalda, manejando los hilos. Pero claro, si te van a meter una querella, como lo que ocurrió cuando se reveló la sentencia de Rocío Flores en el juzgado de menores, que no han condenado penalmente a Rocío Carrasco porque su hija Rocío Flores no la quiso denunciar, porque si la hubiese denunciado la hubieran condenado igual que Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Si os dais cuenta, es como si Fidel Albiac la estuviese constantemente empujando al abismo, es durmiendo con su enemigo, la babosa que anda detrás del marido baboseando, cuando no hay que ser muy listo para darse cuenta lo que pasa en ese matrimonio. Si es que le doy la razón a Rocío Flores, si todo lo que contó de Antonio David lo podría contar mejorado de Fidel Albiac, yo no he visto en mi vida una pareja más siniestra. Hombre, si Rocío Carrasco ingresase en un centro penitenciario y ésta le tuviese que firmar un poderes generales a Fidel Albiac, pues para administrar el legado de Rocío Jurado, el dinero, esto y lo otro. Es su sueño, si ese es su sueño, es que porque esto es un delito contra la propiedad intelectual, además agravado del artículo 271 del Código Penal. Querida Rocío Carrasco y querido Fidel Albiac, ¿vale? Porque lo habéis hecho para obtener pingües beneficios económicos y además el Código Penal prevé una agravante cuando los beneficios económicos son especialmente importantes, como por ejemplo cuando se hace en una plataforma de gran difusión como es Movistar Plus y la pena de prisión es de 2 a 6 años. Y entonces vamos a llorar. Fue que hay madres que no quieren a sus hijos, tú contra tu expareja puedes decir lo que quieras, pero poner a tus hijos a los pies de los caballos para ganar dinero y después que tu hijo David Flores te tenga que denunciar y llevarte a juicio para cobrar la pensión de alimentos por cochino importe de 200 euros al mes, pues permíteme, Rocío Carrasco, esto tiene bemoles y tiene sostenidos. Y por eso los escondió. Pero no, Rocito, no te vas a librar de tenerlos que entregar. Y ya veremos a ver cómo se le complica la cosa. Y digo yo una cosa, ¿qué afán tiene la gente por cometer delitos en el último tiempo? Yo para mí que Fidel Albiac la está empujando a entrar en el Hotel Barrotes, el O de Talego, para quitársela de encima. Yo creo que este es el quid de la cuestión. Estoy totalmente convencida. Después de haber reventado Telecinco, segundo objetivo, meter a Rocito en la cárcel, porque así él se hace dueño y señor de todo y no la tiene que soportar. La vecina, primero, la querella por estafa procesal, para empezar. Después, solicitar de nuevo la entrega de la documentación original en la oficina judicial para que la puedan consultar ella, su hermano, si quiere, o ella representando a su hermano. La documentación en la oficina judicial y el tabasco en la máquina, para que se pueda consultar por sus herederos, que también son Gloria Camila y José Fernando. Lo tercero a lo que se puede enfrentar Movistar Plus es que Gloria Camila solicite las medidas cautelares de suspensión de la emisión del documental, que yo le aconsejaría que lo hiciera. Además, una cautelarísima, porque ellos no pueden emitir documentación manuscrita de Rocío Jurado que afecta especialmente a su intimidad sin contar con el consentimiento de todos los herederos. Así que cautelarísima, suspéndeles el documental y que se coman un mojón, porque no pueden pasar por encima de la cabeza de los herederos, por mucho que se empeñe Rocío Carrasco en decir que es la única hija. Y la cuarta,
¿qué va a suceder? Es que se va a pedir una prueba pericial caligráfica para saber si verdaderamente esos manuscritos del Mar Muerto están escritos por puño y letra de Rocío Jurado, porque la familia lo pone en duda. La familia está completamente convencida de que son documentos falsos y que son documentos que han creado Rocío Carrasco y Fidel Albiac para seguir estirando el chicle todo lo que se pueda y a todo lo que da, para seguir viviendo de Rocío Jurado sin trabajar y además reescribiendo la historia de la más grande, que es su mayor obsesión, porque como se odian a sí mismos, tampoco aceptan la vida de los demás y además se la inventan. Ahora se lleva mucho eso de inventarse la vida del vecino, ¿eh? Porque como yo no brillo como el vecino, me invento su vida y así me creo que brillo. No, sigue siendo una mierda, ¿eh? Bueno, estas modas que hay hoy en día, ¿eh? Esto es lo que va a suceder y espero que lo hagan y ya, porque no sé por qué yo estoy de acuerdo con la familia de Rocío Jurado. Como hagan una pericial caligráfica sobre esos documentos manuscritos que dicen ahora que le han vendido a Movistar Plus y van a salir en ese documental, nos vamos a llevar una sorpresa. Nos vamos a llevar una sorpresa. Y si no en prueba de buena fe, ¿por qué Rocío Carrasco se los escondió a Gloria Camila? ¿Por qué Rocío Carrasco le mintió al juez y le dijo que los había quemado cuando no era verdad? Porque Rocío Carrasco sabía perfectamente que lo que estaba persiguiendo Gloria Camila con esa solicitud es hacer una prueba pericial caligráfica, porque la familia está convencida de que esos documentos son falsos en torno a su vida personal. ¿Mm? Esto lo tengo yo, vamos, estoy completamente convencida. Lo único que pasa es que, bueno, vamos a ver el interrogante, cómo se resuelve. Si lo que van a hacer es liquidarse a lo que ellos llaman la jauría, es decir, a la familia de Rocío Jurado, y simplemente no mencionarlos en el documental y que no aparezcan por allí, o, bueno, pues tirar tiritos. ¿Sabéis lo que se hace? Tirar tiritos son o es tirar indirectas, indirectas muy derechas, muy directas, para dejar a la gente en mal lugar, aquel como un borracho, aquel como un vago, aquel como un ladrón. Ya veremos a ver, pero yo sé que se va a liar, yo sé que se va a liar seguro. Entonces, bueno, pues ante esto que se va a estrenar mañana, pues lógicamente los reporteros le han preguntado a los productores de Movistar Plus, han dicho, bueno, ustedes, ¿qué de novedoso? ¿Qué de novedoso nos podemos encontrar en un documental de 4 capítulos sobre Rocío Jurado, cuando el que sabe más, el que podría aportar anécdotas, episodios, incidentes que nadie conoce sobre la vida de Rocío Jurado a nivel artístico? Es cierto, no, perdón, lo que Rocío Carrasco contó en el primer documental de que su padre, Pedro Carrasco, siendo campeón mundial de boxeo, la agredió físicamente, cuando con 17 años le dijo que estaba embarazada de Rocío. Esta sería una pregunta bárbara para esa máquina de la verdad. Ayer Raquel Mosquera lo negó, dijo que esto era mentira, que Pedro Carrasco y Rocío Jurado hacían todo lo que les pedía la niña. En el caso de Pedro Carrasco, a veces se revolucionaba y entonces lo que hacía Rocío Carrasco era aplicarle la ley del hielo, el castigo del silencio, no dirigirle la palabra durante un tiempo. Y en el caso de Rocío Jurado la tenía completamente amaestrada. Rocío Jurado no tenía muchísimo pánico en llevarle la contraria a su hija porque sabía que la iba a castigar con no ver a los nietos, que era lo que hizo. Esto fue lo que hizo con Pedro Carrasco. Lo castigó con no ver a sus nietos porque dijo que no le habían rendido pleitesía a Fidel Albiac cuando estuvo ingresada en el hospital, que estuvo a la muerte con motivo del accidente de tráfico y, por tanto, desde que se produce el accidente hasta que fallece Pedro Carrasco, Pedro nunca más volvió a ver a sus nietos. Ni entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco, pues Fidel Albiac y Rocío Carrasco, que solamente miran la pela y nada más que pela, pues siempre han preferido a Rocío Jurado, porque Rocío Jurado, a nivel artístico, a nivel laboral, a nivel de actividad profesional, consiguió mucho más éxito que Pedro Carrasco, ganó mucho más dinero. Entonces, como estos son unos pillines que van detrás de la pela, siempre han tenido a Pedro Carrasco arrinconado. Pero gracias a Raquel Mosquera, lo único que queda de Pedro Carrasco, porque ellos se cepillaron todo el patrimonio que heredaron, es que esto de las herencias está dando mucho que hablar por lo que estoy viendo. Ellos todo el patrimonio que heredaron de Pedro Carrasco, Fidel Albiac y Rocío Carrasco, se lo fundieron en cero coma. Entonces, lo único que ha quedado en pie son
esto que ayer Raquel Mosquera le entregó a Rocío Flores, que son sus trofeos y los objetos personales que conservaba de él, que tienen muchísima importancia porque después de haber liquidado el patrimonio, bueno, pues Rocío Carrasco y Fidel Albiac venían presionando en los últimos años a Raquel Mosquera para que les entregara estos objetos. Lo único que no tenía valor económico cuando se partió la herencia eran estos trofeos. En ese momento Rocío Carrasco y Fidel Albiac no le veían el valor económico a los mismos. Luego, claro, surgió la idea de montar un museo de Pedro Carrasco, porque como montaron el de Rocío Jurado y se dieron cuenta de que eso les dejaba un canon todos los meses, pues dijeron, ¿y por qué no montamos un centro de interpretación de Pedro Carrasco? Y así vivimos de cánones, porque, hombre, lo más cómodo que hay para levantarse a las 5 de la tarde y ver las series de Netflix es conseguir vivir de los impuestos de todos los españoles. Ahora tendrán que negociar con ella, con Rocío Flores, aunque sea vía abogados, ¿eh? Y evidentemente Rocío Flores les puede pedir un canon, un alquiler, si quieren disponer de esos objetos para un museo o exhibirlos en algún documental. Entonces vamos a ver, porque luego la gente tira muchos balones fuera y le encanta insultar. Rocío Carrasco sabía que iba a perder, se reunieron los abogados y llegaron a un acuerdo extrajudicial. Por los 3 años que Raquel Mosquera ya no vivió en esa casa porque empezó con Tony Anicpe, Rocío Carrasco la tuvo que indemnizar en 24.000 euros. Bueno, después la llamó y le dijo que se había acordado, como firmaron en el cuaderno particional, que ella se quedara con los trofeos y con los objetos personales, Raquel Mosquera, que eran 4 pitracas. Se había acordado que entre los objetos personales de Pedro Carrasco había un reloj, un Rolex. Y claro, eso tenía valor económico. No tendría por qué, porque en el cuaderno particional se había firmado que el Rolex era para Raquel Mosquera. Pero bueno, Raquel Mosquera le dijo a Rocío Carrasco que muy bien, que se lo entregaba, que lo vendiera en Los Chinos o donde quisiera, y entonces quedaron con Raquel Mosquera, Fidel Albiac y Rocío Carrasco a los pies de un paso de cebra, a los pies de un semáforo que daba entrada a un paso de cebra por Madrid, por la calle. Fue Raquel Mosquera con una mochila, dentro de la mochila estaba el Rolex para que nadie sospechara, le metiera algún tirón o algo, les entregó la mochila y entonces le dijeron que hasta nunca. Hasta nunca, y se largaron corriendo con el Rolex para venderlo. ¿Cuántas cosas has demandado? ¿Tú demandaste a Vanitatis cuando publicaron todo lo de respecto a tu hija? Yo he demandado muchísimo. Mi pregunta es, ¿remandaste esa publicación? Pues mira, no la demandé. Pues me llama la atención. Sí, te llama la atención. ¿Pero entiendes por qué? Porque pero creo que Gemma tiene que explicarse, Rocío. No lo hice. Pero ¿sabes por qué? Porque por primera vez en este país, por mucho que a mí me doliera, alguien estaba contando la realidad y la verdad. Por mucho que a mí me doliera, que ya me dolía. Es decir, que para ti tu verdad prevalecía por encima de lo que eso pudiese suponer para otra persona. No me vayas a ir por ahí, no me vayas a juzgar tú también. No, tú también yo te me estoy vas diciendo, a juzgar, si que tú yo estás estoy diciendo, poniéndome... yo no demando, porque es la verdad, insisto, esa verdad estaba ocasionando un daño. Hay que escuchar, Rocío. A ver, si yo me sé explicar bien o tú me sabes entender. Esa verdad provoca un daño, mayor daño que el que yo he sufrido sin que esa verdad saliera, y 20 años atrás no lo ha pasado a nadie. ¿Tú has Escúchame, pensado? esa verdad es la verdad. Y te vuelvo a repetir, no es la verdad de Rocío Carrasco, es la verdad de una sentencia judicial. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Tú has reparado en el daño que esa verdad provocaba cuando lo estabas contando? ¿Pensaste en ello? Yo no dudo, pero quiero oírte a ti. Pero ¿os habéis parado todos a pensar el daño que me ha ocasionado a mí durante 20 años? No, pero lo que habéis esa dicho todos. pero esa no es la pregunta que te estoy haciendo. No, pero yo a ti sí. No, ya, pero es que te he preguntado yo. La pregunta que yo te estoy haciendo es si cuando tú estabas contando eso, estabas reparando en el daño que pero estabas eso es haciendo. la paliza. Sí. Vale, no, que además, ya está... Es que ya está refiriéndose, yo creo que hay que acotar. No. Claro. Estoy únicamente ¿Pero quién es la refiriéndome culpa de a la los paliza? aspectos que durante estos 3 meses yo no he entendido y es la parte que estoy hablando contigo. Cuando tú cuentas ese episodio concreto de tu hija, ¿tú reparas en el daño, la mochila y la puerta que dejas abierta?
Yo no dejo ningún daño, ninguna mochila. ¿Crees ni que no ninguna ocasionas puerta ningún abierta? daño contándolo? Perfecto, Amador. Nunca hubiese permitido que sus nietos se quedaran en mal estado y en mal rollo. Nunca. ¿Y te dijo entonces que estaba tranquila porque sabía que estaban en buenas manos? Claro. Ella confiaba totalmente pero vamos a ver. Cuando se emite el documental este de Rocío contar la mentira para pagar Hacienda y vive de tus padres el suficiente tiempo hasta que puedas vivir de tus hijos, la señora hija de Rocío Jurado, la mayor difamadora que existe, por lo que estamos viendo, no lo digo yo, lo está diciendo la justicia, la mayor por separado sinvergüenza que existe, junto con su marido Fidel Albiac, que, bueno, pues aunque va, este es como el Carlo Constancia Jr., este también va de chulo pichi, es el chulo que castiga, expone a su mujer para que su mujer se lleve todos los palos, él está en casa gastándose el dinero, pero bueno, aquí como somos muy justos, sí, señor Fidel Albiac, dé usted un paso al frente. Estos no tenían ni una puñetera prueba, para vender lo que querían vender. Lo que tenían claro es que se iban a cagar en todo Cristo bendito. Eso, porque para contar todo esto, al primero que expone es a su hijo, David Flores. Sí, a su hijo, ese al que no le paga la pensión de alimentos y la justicia la ha tenido que condenar penalmente. Bueno, Lo llevaba ya cenado y estudiados y de todo, ¿eh? Cuidado. O sea, que estás diciendo que Rocío no ejercía como madre. No, claro, lo estoy diciendo porque lo he vivido. Claro. Yo te lo estoy preguntando. Yo no estaba en esa casa. Perdona, y a la vista está que una vez que murió la madre, adiós Gwendolyn. ¿Y vosotros? totalmente cierto, que es cierto, como han comentado otros miembros de la familia, que cuando falleció Rocío Jurado, Rocío Carrasco impidió que toda la familia de Rocío Jurado pudiera tener contacto con sus hijos, Rocío y David Flores, sin darles ningún tipo de explicación. Aisló a las criaturas. A raíz de emitirse los documentales, pues evidentemente ella ha roto cualquier relación con esta gentuza. El pinganillo, la tal Anaís Peces y Óscar Cornejo y Adrián Madrid y la Carlota Corredera y todo ese circo de gentuza que trabajó allí, en esos documentales le decían a Rocío Carrasco lo que tenía que decir, porque ella no se expresaba así de su familia. No, Rosa, no lo has entendido. Mira, tu sobrina siempre ha sido la misma. Tu sobrina habla con odio y habla con rencor. Y no os quería ninguno, os odiaba a todos. Pero se quitó la careta cuando le convino. Correrá la misma suerte que Carlota Corredera, y es que Fidel Albiac se esfumará y nunca más volverá a verlo. Entonces ella sabía que o vendía a toda su familia en televisión o perdía a Fidel Albiac, porque perdía, que la embargaban, que la dejaban en la calle. Más cosas. Sobre el tema del comportamiento de Rocío Carrasco con sus hijos, Rocío y David Flores, porque en Telecinco hablan de Rocío, pero hay dos hijos. También está David Flores. Aquí sí que Rosa Benito no se cortó un pelo, le pego un aplauso y ella lo dejó claro. Vamos a ver si hay una conclusión a la que llegamos todos en el documental, o con el documental no fue ni la violencia de género ni la violencia vicaria. Si has apaleado a tus hijos en televisión para hacer dinero, ¿qué te cuesta pagarle al menos a uno de ellos la pensión de alimentos y no teniendo obligándole a denunciarte? Pero bueno, entonces, bueno, pues lo que concluyes ayer, además ella dice, Rosa Benito se le escapa, que Rocío Jurado sabía perfectamente quién era su hija, Rocío Carrasco, sabía que era una mala hija y sabía que era una mala madre, albacea de Al Capone, y modificara el testamento, y porque le dijo Rocío Carrasco y Fidel Albiac que no les dejara herencia a sus nietos, a Rocío y David Flores, para que Antonio David Flores... Y una noticia de tribunales: los productores de Sálvame han sido condenados por la docuserie de Rocío Carrasco, en concreto por vulnerar los derechos de una menor, su hijo, a Rocío Flores. La Audiencia de Madrid ha condenado a los productores de la docuserie sobre Rocío Carrasco que emitió Mediaset en 2021. Según la sentencia, se revelaron datos secretos de una menor, Rocío Flores. Condenan a Adrián Madrid y Óscar Cornejo, productores de Sálvame, a 2 años de cárcel e inhabilitación profesional.
También deberán pagar una indemnización de 200.000 euros a la víctima. Los condenados ya han anunciado que recurrirán la sentencia. Cuando se emite el documental este de Rocío contar la mentira para pagar Hacienda y vive de tus padres el suficiente tiempo hasta que puedas vivir de tus hijos, la señora hija de Rocío Jurado, la mayor difamadora que existe, por lo que estamos viendo, no lo digo yo, lo está diciendo la justicia, la mayor por separado sinvergüenza que existe, junto con su marido Fidel Albiac, que, bueno, pues aunque va, este es como el Carlo Constancia Jr., este también va de chulo pichi, es el chulo que castiga, expone a su mujer para que su mujer se lleve todos los palos, él está en casa gastándose el dinero, pero bueno, aquí como somos muy justos, sí, señor Fidel Albiac, dé usted un paso al frente. Estos no tenían ni una puñetera prueba, para vender lo que querían vender. ¿Qué pasa cuando te sientas delante de un juez, donde mentir es un delito y donde tienes que responder a las preguntas de la otra parte? Pues pasa lo que Antonio David ha destapado, que la madre coraje se convierte en la madre cobarde. Pasa que el valiente testimonio de la tele se convierte en un silencio vergonzoso en el juzgado. El viernes pasado se vieron las caras. Era el juicio por el impago de la pensión de su hijo David. Un juicio penal. Estamos hablando de cosas serias, de un delito de abandono de familia. Y Rocío Carrasco, esa mujer que dice que por sus hijos mata, llegó al juzgado con una actitud que Antonio David ha descrito y que nos tiene que hacer reflexionar a todas. ¿Sabéis lo que hizo? Aprovechó la oportunidad para explicarle al juez por qué no ha pagado la pensión a su hijo. ¿Aprovechó para mirar a la cara a la justicia y decir su verdad? No. Se escondió. Se amparó en su derecho a no declarar. Se negó a responder a las preguntas del abogado de Antonio David. ¡Qué vergüenza! ¡Qué absoluta vergüenza! En la televisión raja lo más grande, insulta, difama, saca documentos sesgados, pero cuando un abogado le hace las preguntas difíciles, las preguntas que no están pactadas, las preguntas que de verdad importan, se calla. Se calla como una tumba. ¿Por qué? Pues muy sencillo, amigas, porque en el juzgado no hay guión. Y sin guión, Rocío Carrasco no tiene relato. Antonio David lo ha contado indignado. Dice que ella solo se limitó a contestar a su propio abogado, a las preguntas facilitas, a las que ya traía preparadas de casa. Pero cuando le tocó el turno a la acusación, cerró la boca. Y lo peor no es el silencio, lo peor es la excusa que dio. Según cuenta Antonio David, Rocío Carrasco soltó una frase en la sala que demuestra una soberbia y una desconexión con la realidad que asusta. Dijo, ya se sabe todo. Ya se sabe todo. Insinuando que no tenía necesidad de aclarar nada porque ya lo había contado en su docuserie. ¿Pero esto qué es? ¿Se cree que un juez se sienta a ver Sálvame para dictar sentencia? ¿Se cree que su documental pagado es prueba de algo? Es el colmo del narcisismo. Se cree que su verdad televisiva está por encima de la verdad judicial. Se cree que porque Carlota Corredera la aplauda, ya tiene la razón en los tribunales. Esta frase, ya se sabe todo, es la prueba definitiva de que nos toma por tontos. No, Rocío, no se sabe todo. Se sabe tu versión. Se sabe lo que tú has querido contar para facturar. Pero no se sabe por qué has dejado tirado a tu hijo económicamente. No se sabe por qué no le coges el teléfono. Y cuando tienes la oportunidad de explicarlo en un juzgado, donde no te pagan, te callas. Es la diferencia entre la verdad y el negocio. Cuando hay cheque de por medio, habla hasta por los codos. Cuando es gratis y bajo juramento, silencio absoluto. Antonio David ha revelado que su actitud en la sala fue la misma que en la docuserie, altiva, prepotente, mirándolos a todos por encima del hombro. Como si el juicio fuera un trámite molesto para ella, la gran estrella. Pero lo que demuestra este silencio es miedo. Pánico. Tiene miedo de que la pillen en una renuncia. Tiene miedo de que el abogado de Antonio David le haga una pregunta que desmonte todo el chiringuito. Porque las mentiras tienen las patas muy cortas, y en un interrogatorio judicial es muy difícil mantener una farsa durante tanto tiempo. Por eso prefiere callar. Prefiere quedar como una cobarde antes que arriesgarse a que se descubra el pastel. Y mientras ella callaba en el juzgado, Antonio David ha destacado otra cosa que le ha dolido en el alma, y a nosotras también. Ha hablado de esa famosa foto que ha salido recientemente. Esa foto donde se ve a Rocío Carrasco feliz, radiante, de fiesta. ¿Con quién? Pues con los presentadores y personajes que más han machacado a su familia. Con los que han insultado a su hija Rocío Flores. Con los que se han burlado de su hijo David. Antonio David lo dice claro, se la ve muy feliz junto a algunos de los personajes que más han machacado a su hermana y a su hija. ¿Qué clase de madre se va de fiesta y se hace fotos sonrientes con la gente que llama gorda, pegamadres o violenta a su propia hija? Es antinatural. Es de una frialdad que hiela la sangre.
Ver esa imagen, mientras en el juzgado se niega a responder sobre la pensión de su hijo, nos pinta el retrato completo del personaje. Una mujer que ha elegido el bando de los verdugos mediáticos de sus hijos. Una mujer que prefiere el aplauso de los palmeros de la tele antes que el bienestar de su propia sangre. Antonio David está harto. Y se le nota. Se le nota en la voz, se le nota en la mirada. Lleva años aguantando que le llamen de todo, que le acusen de manipular, de ser el ser impío. Pero al final, los hechos son tozudos. Y el hecho es que él va al juzgado, responde y da la cara. Y ella va al juzgado, se esconde detrás de su abogado y dice que ya lo ha contado todo en la tele. Es un insulto a la justicia. Es un insulto a todas las madres que de verdad luchan por sus hijos en los tribunales sin cámaras delante. Rocío Carrasco ha convertido la justicia en un plató de televisión anexo. Si no hay cámaras, no le interesa. Si no hay foco, no hay show. Y como no había show, decidió que lo mejor era la ley del silencio. Pero este silencio es clamoroso. Porque quien calla, otorga. Y al negarse a responder a las preguntas sobre el abandono de su hijo, está otorgando que no tiene justificación. Que no hay excusa posible para lo que ha hecho. Que no hay motivo, ni clínico ni emocional, que justifique dejar a un hijo con capacidades especiales sin su sustento económico. Simplemente no lo paga porque no le da la gana, o porque está tan llena de odio hacia el padre que no le importa que la metralla le dé a los hijos. Antonio David ha sido muy inteligente al desvelar esto. Porque nos abre los ojos. Nos hace ver que la reina de la verdad está desnuda. Sin edición de vídeo, sin música dramática, sin Jorge Javier cortando a los que la contradicen. Rocío Carrasco es una mujer que no tiene argumentos. Y si esto os parece fuerte, si os indigna que se calle en el juicio por la pensión, esperad a escuchar lo que Antonio David ha soltado sobre el famoso episodio de la nectarina. Porque ahí es donde se rompe el relato definitivamente. Llevamos 2 años escuchando la palabra paliza. Llevamos 2 años escuchando que Rocío Flores es un monstruo violento que casi mata a su madre. Pero Antonio David, cansado de callar, ha soltado una frase bomba que cambia la perspectiva de todo. Una frase que transforma la paliza en algo muy diferente. Ha hablado de defensa. Ha hablado de que nunca hubo una agresión unilateral. Y lo que vamos a analizar ahora, en el siguiente capítulo, es esa revelación brutal que pone a Rocío Flores, por primera vez, no como la agresora, sino como la víctima que tuvo que defenderse. Preparaos, porque si creíais que lo sabíais todo sobre aquella mañana en la cocina, Antonio David acaba de reescribir la historia. Y lo que cuenta tiene mucho más sentido que la película de terror que nos vendieron. Pero si el silencio de Rocío Carrasco en el juzgado os ha parecido vergonzoso, preparaos, porque lo que vamos a tratar ahora es el núcleo duro de toda esta historia. Es la piedra angular sobre la que han construido el linchamiento público de una niña de 15 años. Llevamos 2 años, amigas, 2 años escuchando una sola palabra repetida hasta la saciedad en todos los programas de televisión: paliza. Nos han metido esa palabra en el cerebro con un taladro. Rocío Flores le dio una paliza a su madre. Rocío Flores dejó inconsciente a su madre. Rocío Flores es un verdugo. Han creado una película de terror donde la hija es el monstruo y la madre es la víctima indefensa. Pero Antonio David Flores, cansado de callar, cansado de ver cómo destruyen la vida de su hija con una narrativa sesgada, ha soltado la bomba definitiva. Una frase que cambia por completo la historia. Una frase que, si la analizamos con frialdad, desmonta el chiringuito millonario de la docuserie. Antonio David ha dicho, hubo una agresión con una defensa. La defensa nunca tiene por qué ser un ataque. ¡Boom! Deteneos un segundo a procesar esto. Una agresión con una defensa. ¿Qué nos está diciendo aquí el padre de la criatura? Nos está diciendo que lo que ocurrió en esa cocina, el famoso episodio de la nectarina, no fue una niña loca pegando a su madre gratuitamente. Nos está diciendo que hubo una pelea. Y en una pelea, amigas, 2 no se pelean si uno no quiere. Pero lo más importante, nos está diciendo que Rocío Flores se defendió. Y aquí es donde cambia todo. Porque si tú te defiendes, es porque alguien te está atacando previamente. Si tú te defiendes, es porque te sientes amenazada. Y ahora os pido que uséis la lógica y el corazón de madre. Estamos hablando de una discusión entre una mujer adulta, hecha y derecha, y una adolescente de 15 años. Una menor. Antonio David lo recalca, nunca hubo una paliza, sino una pelea en la que participó una persona adulta y una menor. ¿Quién era la adulta allí? Rocío Carrasco. ¿Quién tenía la responsabilidad de frenar, de calmar, de proteger? La adulta. Pero la historia que nos han vendido es que la niña, poseída por la semilla del mal, atacó sin piedad. Ahora, con esta revelación de Antonio David, se abre la puerta a la verdad que muchas intuíamos. ¿Y si Rocío Flores se vio acorralada? ¿Y si esa niña, asustada, agobiada, presionada psicológica y verbalmente, reaccionó instintivamente para defenderse de algo o de alguien? La frase "la defensa nunca tiene por qué ser un ataque" es clave jurídica y moralmente.
Defenderse es un derecho. Si alguien te viene encima, tú pones las manos. Tú empujas para quitarte el peligro. Eso no es ser un verdugo, eso es instinto de supervivencia. Pero claro, a la fábrica de la tele no le interesaba contar que la niña se defendió. Le interesaba contar que la niña era mala. Porque si la niña es mala, la madre puede cobrar millones por despellejarla en prime time sin que parezca una monstruosidad. Antonio David ha sido muy valiente al poner esto sobre la mesa. Porque está desafiando una sentencia judicial de menores que, recordemos, está sesgada porque solo cuenta con la versión de la madre y porque la niña, por consejo de su padre, decidió no declarar en contra de su madre para no mandarla a la cárcel. Fijaos qué diferencia. La niña calla para no empapelar a la madre, y la madre usa ese silencio para vender a la niña como una criminal violenta ante toda España. Es de una vileza que no tiene nombre. Imaginad a esa chiquilla de 15 años, en esa cocina, viviendo un infierno. Probablemente escuchando barbaridades. Probablemente sintiendo una presión insoportable. Y en un momento dado, estalla una situación física. Y ahora resulta que la adulta, la madre, la que debería haber puesto paz, participó activamente en esa pelea. No fue una víctima pasiva, fue una parte activa del conflicto. Si hubo una pelea entre una adulta y una menor, la responsabilidad moral siempre, siempre, recae en el adulto. ¿Cómo permites que la situación llegue a las manos? ¿Qué le dijiste? ¿Qué hiciste para que tu propia hija sintiera que tenía que defenderse físicamente de ti? Esas son las preguntas que Rocío Carrasco jamás ha contestado. Ella se limita a llorar, a sorber mocos y a decir me pegó. Pero nunca nos cuenta qué pasó los 10 minutos antes. Nunca nos cuenta qué provocó esa reacción. Y Antonio David lo advierte con un tono que suena a profecía. El día que Rocío Flores se decida a hablar, el día que quiera explicar lo que ha sucedido con su madre, ese día yo no sé dónde se van a meter Fidel Albiac y Rocío Carrasco. ¡Ay, amigas! Esa es la clave. El miedo. Tienen pánico a que Rocío Flores hable. Porque si Rocío Flores se sienta y dice, mamá, tú me hiciste esto, tú me dijiste aquello, y yo solo intenté salir de esa cocina, entonces Rocío Carrasco queda retratada como lo que muchos sospechamos, una provocadora que llevó a su hija al límite para tener una excusa y quitársela de encima. Pensadlo. ¿No os parece mucha casualidad que justo después de ese episodio, Rocío Carrasco firmara la renuncia a su hija? ¿Que ya no quisiera verla nunca más? Parece que estaba buscando la coartada perfecta. Mira, es violenta, me la quito de encima y me quedo sola con mi Fidel. Es maquiavélico. Es un plan diseñado al milímetro para deshacerse de la carga materna y quedarse con el papel de víctima eterna, que es el que da dinero y fama. Antonio David habla de agresión con defensa. Eso implica un forcejeo. Eso implica dos fuerzas chocando. Y la docuserie borró la parte de la madre. En la docuserie, Rocío Carrasco estaba quieta, como una santa, mientras la niña la golpeaba. Venga ya. Nadie se cree eso. En una discusión acalorada, donde vuelan los cuchillos verbales, es imposible creer que una de las partes se quede inmóvil. Y menos conociendo el carácter que gasta Rocío Carrasco cuando se enfada, que lo hemos visto en directo llamando de todo a los periodistas. Nos han manipulado. Han utilizado un informe de lesiones, que por cierto, muchos médicos han cuestionado por su levedad, un moratón, una rojez en la muñeca, para vender una paliza de muerte y un traumatismo cráneoencefálico que nunca existió. Han exagerado la realidad para convertir a una adolescente confundida y asustada en una sicaria peligrosa. Y lo han hecho con la complicidad de presentadores, ministras y periodistas que no se han molestado en preguntar, ¿y la madre qué hizo? Es indignante ver cómo se ha machacado a Rocío Flores. Esa chica ha aguantado lo inaguantable. Ha ido a trabajar a la tele y ha tenido que escuchar cómo Jorge Javier y Carlota Corredera la llamaban la niña de la nectarina, burlándose de un episodio traumático. Se han reído de su dolor. Se han reído de una menor de edad. Y su madre, desde su casa, lo ha aplaudido. Lo ha disfrutado. La defensa nunca tiene por qué ser un ataque. Esa frase hay que grabarla a fuego. Rocío Flores no atacó para hacer daño, se defendió para salir de allí. Se defendió para escapar de ese ambiente tóxico, de esa oscuridad que reinaba en Valdelagua. Y en lugar de recibir ayuda psicológica, en lugar de recibir comprensión, recibió una denuncia de su propia madre. Porque esa es otra. Rocío Carrasco denunció a su hija. Aunque luego diga que no, que fue la fiscalía. Mentira. Ella puso la maquinaria en marcha. Ella testificó contra su hija. Ella quería una condena. Quería un papel oficial que dijera mi hija es mala para poder lavarse las manos y no volver a ejercer de madre nunca más. Es el acto más egoísta y más cruel que se puede imaginar. Y Antonio David, que conoce la verdad porque su hija se la contó llorando aquel día cuando llegó a su casa, ha tenido que morderse la lengua durante años por el bien judicial de la niña. Pero ya no puede más. Ver cómo siguen llamándola agresora le hierve la sangre. Y por eso suelta esta bomba. Para que abramos los ojos.
Para que entendamos que en esa cocina hubo 2 personas, y la adulta no estuvo a la altura. Nunca hubo una paliza. Quedaos con eso. Hubo un conflicto. Un conflicto triste, doloroso, familiar. Pero no la carnicería que nos vendieron. Nos vendieron sangre para subir la audiencia. Nos vendieron violencia para justificar el abandono. Porque, seamos claras, si no vendes que tu hija es un monstruo, ¿cómo justificas ante España que llevas 10 años sin llamarla por teléfono? No puedes. La única forma de que la sociedad no te repudie por mala madre es convencer a la sociedad de que tu hija no merece ser querida. Esa es la estrategia. Deshumanizar a Rocío Flores. Quitarle su condición de hija y de niña para convertirla en un verdugo sin alma. Y Antonio David hoy ha puesto el escudo. Ha dicho, basta. Mi hija se defendió. Y al decirlo, nos obliga a mirar a Rocío Carrasco y preguntarle, ¿de qué se defendía tu hija, Rocío? ¿Qué le estabas haciendo o diciendo tú para que una niña de 15 años sintiera que tenía que protegerse físicamente de su madre? Esa es la pregunta que Fidel y Rocío temen. Porque la respuesta podría destapar años de maltrato psicológico, de desprecio y de frialdad hacia esos niños. Años de hacerles sentir que sobraban, que molestaban en la idílica vida de la parejita feliz. Y si creéis que lo que le hicieron a la hija es monstruoso, esperad a ver lo que tienen planeado para el hijo. Porque la maldad no se detiene en Rocío Flores. Antonio David ha revelado en el directo una teoría, basada en hechos judiciales, sobre lo que Rocío Carrasco pretende hacer con David Flores, su hijo enano, su hijo especial. Y os aseguro que si lo de la nectarina os ha indignado, lo que viene ahora os va a romper el corazón y os va a hacer vomitar de rabia. Porque pretenden dejarle sin nada. Pretenden anularle como persona. Pasemos al siguiente capítulo, porque el plan macabro contra David Flores es la prueba definitiva de que aquí no hay amor de madre, solo hay amor al dinero. Pero si lo de la paliza y la defensa de Rocío Flores os ha dejado el cuerpo cortado, agarraos fuerte, muy fuerte, porque lo que viene ahora es directamente una película de terror. Es la confirmación definitiva de que la maldad no tiene límites cuando el dinero entra por la puerta. Si pensabais que una madre no podía caer más bajo que denunciando a su hija, os equivocabais. Antonio David Flores ha destapado el plan más macabro, más sucio y más rastrero que Rocío Carrasco tenía preparado para su hijo pequeño, para David Flores. Atentas a la palabra clave, porque es escalofriante, incapacitación. Antonio David ha revelado, basándose en lo vivido en los juzgados, que la intención de Rocío Carrasco ha sido intentar incapacitar legalmente a su hijo. ¿Sabéis lo que significa esto realmente? Significa ir a un juez y decirle, señoría, mi hijo no sirve. Mi hijo no puede decidir por sí mismo. Mi hijo es un mueble que necesita un tutor que maneje su vida y, sobre todo, su dinero. Es intentar anular a una persona. Es intentar quitarle su voz, su voto y su libertad. Es la muerte civil. Y lo ha intentado aportar documentación en diferentes procedimientos, buscando ese sello oficial que diga que David no es capaz. ¿Para qué? ¿Para protegerle? ¡Ja! No seamos ingenuas. Antonio David lo tiene claro y nosotras también. El objetivo final es la herencia. El objetivo es el dinero. Siempre es el maldito dinero. La teoría es terrorífica. Si Rocío Carrasco consigue que un juez diga que su hijo es incapaz, ella podría tener el control sobre sus bienes, o peor aún, utilizar esa incapacidad para maniobras legales que le permitan desheredarlo o controlar lo que le corresponda de su abuela, Rocío Jurado. Es intentar borrar a sus hijos del mapa económico. Ya lo hizo con Rocío Flores. Consiguió una sentencia penal para poder desheredarla legalmente alegando maltrato psicológico. Ya tiene a la niña fuera del testamento. Ahora le faltaba el niño. ¿Y cómo te quitas de encima a un niño que es todo bondad y que nunca ha roto un plato? Pues intentando convencer al mundo de que no tiene capacidad mental. Es de una ruindad que me provoca náuseas. Estamos hablando de su hijo. De ese chico que la abrazaba en la tele cuando era pequeño. De ese chico que le cantaba canciones. ¿Cómo puedes mirar a tu hijo a la cara y estar tramando por detrás con abogados para quitarle sus derechos civiles solo para que no toque ni un euro de la herencia de la Jurado? Es el acto más egoísta y desnaturalizado que he escuchado en mi vida. Pero aquí viene la gran victoria. La justicia, esa que a veces es lenta pero sabia, le ha dado un portazo en las narices a Rocío Carrasco. El juez ha dicho no. Antonio David lo ha contado con orgullo de padre. El juez ha dejado claro que es una persona vulnerable, que tiene una discapacidad reconocida, pero eso no significa que tenga que ser incapacitado. Toma ya. La justicia ha protegido a David de su propia madre. El juez ha visto lo que todos vemos, que David Flores es un chico con capacidades diferentes, sí, pero es un chico listo, autónomo, con sentimientos y con capacidad de decisión. No es el ser vegetal o reaccionario que su madre ha intentado pintar para anularlo. Y aquí Antonio David ha estado sembrado. Ha soltado una frase que ha sido un bofetón de realidad a la soberbia de Rocío Carrasco. Ha dicho, su padre le ha dado educación y tiene más estudios que tú, Rocío Carrasco. Es más inteligente que tú.
Ole, ole y ole. Alguien tenía que decírselo. Rocío Carrasco, que va de lista, que va de ilustrada, que mira a todos por encima del hombro, no ha estudiado nada. No ha trabajado en nada que no sea ser hija de. En cambio, David Flores, con todas sus dificultades, se ha sacado sus estudios. Se ha esforzado. Ha luchado contra sus barreras. Ese chico tiene más mérito en el dedo meñique que su madre en el cuerpo entero. Decir que David es más inteligente que ella no es un insulto, es una realidad objetiva. Inteligencia no es solo saber matemáticas. Inteligencia es saber amar, saber perdonar y saber ser feliz. Y en eso, David le da 1000 vueltas a su madre. Antonio David lo remata diciendo, y es mejor persona que tú. Y ahí no hay debate posible. David Flores es un ser de luz, un chico que no tiene rencor, que vive feliz con su familia. Rocío Carrasco es una mujer carcomida por el odio y la avaricia. La comparación es odiosa, pero necesaria. El plan era perfecto, me cargo a la niña por violenta y me cargo al niño por incapaz. Y así, todo el dinero de la jurado, todo el patrimonio, todo lo que queda, si es que queda algo después de Fidel, es para mí. Sin repartir con nadie. Sin tener que dar explicaciones a esos hijos que le recuerdan al padre que tanto odia. Deja de dar la vuelta, sé honesta, sal y lo cuentas, le reta Antonio David. Pero ella no va a salir a contar esto. No va a salir a decir, hola España, quiero incapacitar a mi hijo para quedarme con todo. Eso no queda bien en el documental. Eso no vende Kleenex. Y hablando de dinero sucio, Antonio David ha querido aclarar otro punto que los carrasquistas usan para defenderla. Dicen, pero si Rocío ha pagado. Ha depositado el dinero de la pensión. Y aquí es donde se ve la trampa. Aquí es donde se ve la frialdad. Antonio David le explica a un usuario en el directo, y nos lo explica a todas, que ese dinero que ha aparecido en el juzgado no es un acto de amor. No es Rocío diciendo, ay, mi hijo necesita comer, voy a pagarle lo que le debo. No. Ese dinero es una fianza. Es un depósito judicial para evitar que la embarguen o para intentar rebajar una posible condena penal por abandono de familia. Lo ha puesto ahí obligada por la justicia, acorralada. Sin decirle al juez siquiera, mire usted, ahí está ese dinero y ese dinero lo pueden cobrar, explica Antonio David. Es decir, pone la pasta para salvar su pellejo, no para ayudar a su hijo. Si por ella fuera, David no vería un céntimo. Lo hace porque tiene el agua al cuello y porque sus abogados, o Fidel, le habrán dicho, paga o vas a tener problemas serios. No confundamos miedo legal con amor maternal. Es terrible darse cuenta de que cada movimiento de esta mujer está calculado por el interés. No hay ni un solo gesto espontáneo de cariño. Todos son estrategias, demandas, depósitos, recursos. Maica Vasco y Diego Arrabal han confirmado que ha recurrido la sentencia. Ha recurrido. O sea, que sigue peleando para no pagar o para pagar menos. ¿Alguien se cree que una madre que quiere a su hijo recurre una sentencia para no darle dinero? Es absurdo. Y frente a toda esta basura, frente a toda esta codicia, están ellos, Rocío y David. Antonio David lo dice con la cabeza alta, mis hijos no se mueven por dinero, afortunadamente no han salido a la madre. Y es verdad. Rocío Flores podría haber ganado millones. Millones de verdad. Podría haberse sentado en un deluxe a contar las intimidades de su madre, a contar lo de la cocina, a contar lo de Fidel. Le hubieran puesto un cheque en blanco. ¿Y lo ha hecho? No. Ha ido a la tele a defender a su familia, sí, pero nunca ha vendido las miserias de su madre al nivel que su madre ha vendido las suyas. Nunca ha cruzado ciertas líneas rojas. ¿Y David? David vive con lo justo, feliz, sin pedir lujos. Esa es la mayor derrota de Rocío Carrasco. Sus hijos no necesitan su dinero sucio para ser felices. Sus hijos tienen algo que ella no puede comprar ni con toda la herencia de la jurado. Tienen amor, tienen paz y tienen una familia unida. Este vídeo de hoy ha sido duro, amigas. Ha sido duro de contar y seguro que duro de escuchar. Pero era necesario. Era necesario que Antonio David hablara claro. Porque nos han intentado vender una moto averiada durante demasiado tiempo. Nos dijeron que Rocío Flores era un verdugo. Hoy sabemos que se defendió. Nos dijeron que Rocío Carrasco era una víctima. Hoy sabemos que intentó incapacitar a su propio hijo. Nos dijeron que todo lo hacía por amor. Hoy sabemos que el motor es la herencia. La careta se ha caído del todo. Ya no queda nada del personaje. Solo queda una mujer sola, rodeada de abogados y de un marido que la dirige, peleando contra su propia sangre por unos euros. David Flores no será incapacitado. Seguirá siendo libre. Seguirá estudiando. Seguirá abrazando a su padre y a su hermana. Y Rocío Carrasco seguirá en su jaula de oro, contando billetes pero descontando abrazos. Quiero que me digáis vosotras, que tenéis tanta sabiduría. ¿Qué pensáis de una madre que intenta incapacitar a su hijo para controlar su herencia? ¿Creéis que hay perdón para esto?
¿Qué opináis de la frase "la defensa nunca es un ataque"? Dejadme vuestros comentarios, quiero que este vídeo se llene de opiniones reales, de gente de la calle, no de los que cobran en la tele. Haced ruido. Y por favor, si creéis que David y Rocío Flores merecen ser escuchados y respetados, dadle a ese botón de me gusta con todas vuestras fuerzas. Que YouTube sepa que estamos con ellos. Suscribíos a Realityland, porque esto no acaba aquí. Seguiremos vigilando cada movimiento judicial. Seguiremos defendiendo la verdad de esos chicos. Gracias por estar ahí, por vuestra valentía y por vuestro cariño. Sois las mejores. Un beso enorme a todas y nos vemos en el próximo vídeo. Esto es lo importante, o sea, es que al final tantas veces le están disparando al blanco que al final Rocío Carrasco yo pienso que va a entrar en prisión. Otra cosa por la que no ha entrado, porque su hijo David Flores, pese a que sigue y continúa sin pagarle la pensión de alimentos, no ha querido volver a denunciar a su madre. Es que con todo lo que dice la gente de la violencia vicaria y que los hijos esto y que los hijos lo otro, los hijos, los dos, tanto Rocío Flores como David Flores han tenido en sus manos las llaves para meter a su madre en la cárcel y no lo han hecho. Con todo lo que dice las fucsias que están manipulados por Antonio David.